Muy bien, bienvenidos a otro capítulo de Crea Constelaciones. Como ya saben, acá hablamos de diferentes temas desde la mirada de constelaciones familiares y desde la mirada sistémica. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los triángulos, ¿sí? Es algo que vemos en muchos ámbitos, ámbitos de pareja, ámbitos laborales, ámbitos familiares. Entonces vamos a ver por qué los triángulos nos impactan tanto y cómo podemos hacer para disolver estas dinámicas que a veces generan más perjuicios que beneficios. Así que empezamos con un nuevo capítulo. Muy bien, vamos a empezar primero por definir a qué llamamos triángulos. Obviamente desde la geometría son de donde parten tres vértices o tres integrantes y vamos a ver cómo las dinámicas entre estos integrantes de una relación van a generar diferentes beneficios o perjuicios, ¿ok? En los triángulos tenemos que empezar por definir que nosotros venimos de un triángulo, ¿ok? O sea, nuestro origen es un triángulo. Hay dos vértices que son mamá y papá y cuando nosotros nacemos se forma el primer triángulo y desde ahí nuestro origen es un triángulo, ¿ok? O sea, el causal de nuestra vida es un triángulo. Entonces, por naturaleza vamos a buscar triangular todo lo que suceda en nuestra vida, ¿sí? Cuando llegamos más o menos a los 6 o 7 años, sucede un proceso psicológico que se llama sexualización, que es el que nos damos cuenta que nos parecemos, si somos varoncitos, a papá y si somos niñitas, a mamá, ¿ok? Ya ahí hay una identificación con una parte del triángulo y hay una oposición con otra parte del triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si somos niños, nos vamos a identificar con papá, pero al mismo tiempo vamos a ir en búsqueda del amor de mamá, ¿ok? Y con las niñas es al revés. Esto es lo que comúnmente se llama complejo de Electra o complejo de Edipo. Este punto es el punto de partida a los 6 años en donde nosotros las relaciones siempre las vamos a ver como una triangulación. Es decir, por buscar el amor de alguien, competimos con alguien. Yo por buscar el amor de mi mamá, compito con mi papá, ¿ok? Este triángulo se va a reproducir de manera incansable en nuestra vida en diferentes ámbitos. Pasa que empezamos a tener muchas veces problemas con nuestros compañeritos de la escuela, con nuestros compañeritos del club o de lugares donde hacemos deportes, con nuestros hermanos, por el amor de nuestra mamá, ¿ok? O por el amor de nuestro papá. Y normalmente lo que hacemos es intentar que todos esos triángulos, ¿sí?, representen de manera inconsciente las problemáticas no resueltas, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer para entender cómo funciona esa dinámica es primero que somos el causal de un triángulo. O sea, somos el resultado de un triángulo. Y de ahí partimos, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede con los triángulos, por ejemplo, en las amistades? Muchas veces tenemos un amigo o una amiga con el que nos llevamos bien y tendemos a incorporar una tercera persona para no sentirnos tan solos, ¿ok? O una tercera o una cuarta persona. A medida que hay más personas en un grupo, hay más combinaciones de triángulos posibles, ¿ok? Y es donde empiezan a haber problemas, por ejemplo, no, porque él me dijo, no, porque yo le dije, no, porque a ella le gusta también mi novio o a él también le gusta mi novia y empezamos a tener estos conflictos, ¿ok? Esto empieza a suceder desde que somos pequeños, ¿sí? E incluso cuando estamos en la primaria, que tenemos nuestras amistades o que nos gusta alguien o cualquier momento en que nosotros necesitemos ser vistos por alguien. Y es porque buscamos de manera inconsciente que ese afuera nos refleje lo no resuelto en casa, ¿ok? Si esto perpetúa, podemos llegar a vivir en la etapa adolescente y o adulta situaciones de engaño, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un triángulo. Normalmente en un engaño hay un triángulo, ¿sí? Hay un hombre que engaña a una mujer con otra mujer. Hay una mujer que engaña a un hombre con otro hombre, ¿ok? Y estos triángulos están cumpliendo la función de representar en nuestro inconsciente lo que vimos en casa, lo que vivimos en casa. Muchas veces, y es un error complejo, que se empieza a predominar a los hijos por sobre la pareja. Y esto, inconscientemente, genera un engaño. Es decir, si yo
primero estoy con mi esposa y luego nace mi hija y por el amor a mi hija le presto más atención a ella que a mi esposa, estoy generando una triangulación, una competencia entre ellas, ¿sí? Porque le estoy cambiando el lugar de prioridad, ¿sí? Acuérdense que en constelaciones hablamos de jerarquías, de órdenes de llegada, ¿sí? Entonces, la más importante siempre tiene que ser mi esposa. Y mi hija existe gracias a la consecuencia del amor que nos une, ¿sí? Mi hija y en el caso de ella con un hijo, ¿no? O sea, esto puede pasar en las combinaciones que ustedes quieran. O yo con mi hijo de prestarle más atención a él que la que le prestó a mi esposa y las combinaciones que puedan suceder, ¿ok? Estos triángulos necesitamos verlos antes de que empiecen a generar dinámicas. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros vivimos en triángulos todo el tiempo en todos nuestros ámbitos. Entonces, estas triangulaciones van a generar, primero que nada, que se corra de lugar a alguien, es decir, que se rompa una jerarquía, que se desequilibre algo, es decir, que se rompa el equilibrio, y que no se reconozca y no se integre el lugar que cada uno tiene y no se respete lo que cada uno necesita, ¿sí? Porque mi hija no necesita mi amor como pareja, necesita mi amor como padre. Entonces, yo no puedo darle a ella quitándole a mi esposa, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo va a suceder si nosotros no estamos ordenados con las dinámicas exteriores. Ahora, este primer triángulo que se forma para que nosotros existamos viene de otros triángulos. Es decir, mi papá y mi mamá nacieron también de un triángulo entre mis abuelos, ¿sí? Paternos, y otro triángulo entre mis abuelos maternos. Y esto hace que también ellos tengan esta necesidad inconsciente, ¿ok? Tiempo atrás, a diferencia de quienes estamos hoy en día en estos momentos del mundo, no había tanta información, no había tantos medios de difusión, ni había tantas terapias en las que se pudieran trabajar estas situaciones. Las constelaciones es una gran plataforma para poder trabajar estas problemáticas de configuración sistémica en donde los triángulos dominan sobre las problemáticas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en constelaciones? Buscamos disolver las dinámicas triangulares que afectan o alimentan la problemática que nuestro cliente o paciente plantea, ¿sí? Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, contamos cuántos triángulos están dentro de la dinámica y empezamos a disolver estos, ¿ok? ¿Qué están generando? ¿Cómo lo están generando? ¿Quién está alimentándolo? ¿Quién lo está respondiendo a esa problemática? ¿Sí? Entonces, estos triángulos necesitamos evaluarlos y necesitamos ver cómo alimentan esta dinámica y esta problemática, ¿sí? Ahora, si nosotros llegamos a la vida adulta, y esto vamos a hablar por etapas, ¿no? En los primeros 7 años de vida, nosotros respondemos a las necesidades que nuestra mamá no pudo resolver, ¿ok? Porque todavía estamos dentro de su cuerpo etérico y energético, ¿ok? De los 7 a los 14, 15 años más o menos, todavía estamos dentro de su cuerpo álmico, es decir, sacamos y le mostramos a ella lo que ella todavía no tiene resuelto. ¿Y por qué hablamos de mamá? Porque estuvimos dentro de su panza, porque nos dio la vida, porque siempre va a ser más importante la mamá, ¿ok? Ahora, a partir de los 14, 15 años es donde comienzan a ganar fuerza las lealtades sistémicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no salimos del cuerpo de mamá, ¿sí? Del cuerpo energético, del cuerpo álmico de mamá, y nos movimos hacia nuestro propio cuerpo. Y en nuestro propio cuerpo, para sentirnos pertenecientes a nuestro sistema familiar, como ya no estamos dentro del de mamá, empezamos a despertar lealtades. ¿Lealtades con quién? Primero con nuestros padres y de manera muy pronta, a veces incluso poquitos años después, empezamos con las lealtades con nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. ¿Ok? Entonces, la manera de pertenecer como adulto a un sistema familiar es ser leal al sistema. ¿Ok? Si nosotros queremos resolver en la etapa adulta una dinámica triangular, tenemos que evaluar cómo sucede entre nuestros padres primero, pero por sobre todo y más importante, cómo sucede entre nuestros abuelos esa dinámica. O sea, ¿qué pasó similar a esto en la historia de nuestros abuelos? ¿Sí? Si hubo otras mujeres, si hubo otros esposos, si hubo amores no correspondidos, si hubo matrimonios arreglados, si hubo mujeres que se casaron obligadas y no enamoradas, si cualquier combinación que responda a un triángulo o a algo que alguien no haya podido reconocer en relación a un triángulo. A veces pasa, y me ha tocado casos que
la mamá convence a la hija que se case con X persona, ¿sí? Esto sucedía mucho antes, hoy día gracias a Dios ya no sucede tanto, pero la mamá convence a la hija que se case con tal hombre porque es un buen partido, ¿ok? Pero esta mujer no se casa enamorada y el triángulo está con la madre y con el esposo. Entonces después este esposo, como se casó con una mujer que no estaba enamorada, termina también engañándola. ¿Con quién? Con otra persona, o se termina yendo, ¿sí? Porque el amor no era correspondido entre ambas partes. Es decir, no se casaron por amor, se casaron porque les dijeron que lo tenían que hacer. Y quizás a este hombre también lo convenció su mamá que se case con esta mujer porque era de buena familia. Y estas situaciones empiezan a generar y a alimentar innumerable cantidad de triángulos, ¿ok? Entonces, la manera de llegar a resolver esto es ir disolviendo esos triángulos dentro de la dinámica, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, tenemos dinámicas o lealtades con nuestros ancestros que son visibles y otras que son invisibles. Aquellas podemos definir como visibles e invisibles. Y esto lo pongo en palabras simples para que todos podamos entenderlo. Como visible nos referimos a aquellas que ya identifiqué. ¿Ok? Yo me llevo así con mi mamá se lleva así con su mamá, y mi abuela se lleva así con mi bisabuela, y esto viene listo. Eso es una lealtad visible. ¿Ok? Ya la tenemos vista, la tenemos que resolver, la vamos disolviendo. Pero a veces hay lealtades invisibles y estas en general están alimentadas por secretos del sistema familiar. ¿Ok? En el pasado, lamentablemente, las mujeres no tenían la oportunidad de elegir muchas cosas y eran más los hombres quienes podían elegir. Entonces, muchas veces las mujeres se guardaban sentimientos, se guardaban emociones, se guardaban secretos porque no podían expresarlos, ¿sí? Entonces, esos secretos son los que a veces se les llaman secretos a voces, incluso porque no se dicen, pero se dicen en la familia, ¿sí? Estos secretos son los que están alimentando esta dinámica. Y suele estar más relacionado con las mujeres por esta cuestión, por una cuestión social, de cómo sucedía antes, ¿sí? Porque el problema no es lo que está visto, sino lo que no está visto, ¿sí? Las dinámicas más complejas están en lo que no es visto, en lo que no se muestra, en lo que no se dice. Todos sabemos que el abuelo y el tatarabuelo eran mujeriegos y tenían 2 casas, 3 casas, eso lo sabemos. ¿Genera problemáticas? Sí, pero la problemática más grande es cómo se sintió la abuela con esa situación. ¿Cuál fue el lugar que ella tuvo en la vida? ¿Cómo se sintió ante verse en ese lugar? En su familia, en la sociedad, en el pueblo, ¿sí? Con la pareja siguiente, con la pareja que no tuvo y que no se permitió porque se sintió tan dolida que no pudo volver a hacer su vida. ¿Ok? Entonces, todas estas cuestiones les podemos llamar lealtades invisibles. Las que están dominando por detrás y que están sosteniendo estas problemáticas y que en general, están alimentadas por triangulaciones. ¿Ok? Bueno, estos triángulos van a siempre tener un espacio donde van a hacer una exclusión. ¿Qué es una exclusión? Es dejar afuera algo. Puede ser una persona, puede ser un sentimiento, puede ser un deseo, puede ser la combinación de esas tres, puede ser un dolor, ¿sí? Pero algo está dejando fuera, ¿sí? Por ejemplo, ponemos de nuevo el ejemplo de la mamá que convence a su hija que se case con X hombre. Acá, ¿qué se está dejando fuera? La elección de esta mujer. Entonces luego nace una nieta y esa nieta se siente que no es vista o no es elegida por ningún hombre. ¿Por qué? Por lealtad a la abuela. ¿Ok? O se siente que no puede tener una pareja o que nadie es suficiente para ella o que nunca nadie se queda con ella. ¿Sí? Hay una exclusión de un sentimiento de una persona. Se ve a la persona pero no se ve lo que sintió. Y alguien viene a representar posteriormente lo que ella sintió, ¿sí? Entonces esas exclusiones son las que tenemos que integrar, ¿sí? Acá lo importante es, ok, esto lo vimos y esto lo sabemos, pero ¿cómo se sintió tu abuela en ese momento? ¿Pudo hacer su vida de nuevo? ¿No pudo hacer su vida? ¿Se sintió sola? ¿Alguien la apoyó, le preguntó? ¿Alguien la acompañó? ¿O quedó fuera de la familia? ¿Ok? Entonces, estas exclusiones son las que necesitamos ver y necesitamos reconocer a la persona y a cómo vivió la persona esa situación. Ok, entonces la finalidad de todo esto es ver cómo esos triángulos impactan en mi vida cotidiana. ¿Ok? Cómo mi vida cotidiana está siendo impactada por esos triángulos no reconocidos, ¿sí? Esto puede traernos problemáticas en el trabajo, con compañeros, puede traernos problemáticas con nuestros hermanos,
puede traernos problemáticas en la convivencia con nuestros hermanos y con nuestros padres al mismo tiempo, puede traernos problemáticas con las parejas de nuestros hermanos, puede traernos problemáticas con nuestra pareja o con nuestra pareja y, por ejemplo, si tenemos hijos con personas, con parejas anteriores, problemáticas entre ellas o entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que no está siendo reconocido. Entonces, si tenemos problemáticas en alguno o en varios de estos ámbitos, una solución es constelar estas triangulaciones, ¿ok? Dejen ahí comentarios de situaciones que ustedes observen en su vida, sobre triángulos, sobre problemáticas que tienen que ver con estos conceptos y nosotros ahí les vamos respondiendo de acuerdo a cada una de las cuestiones, ¿ok? Recuerden suscribirse también en la campanita para poder ver nuevas informaciones que van saliendo todo el tiempo en nuestro canal de estas problemáticas. ¿De qué nos sirve a nosotros y cómo podemos identificar qué triángulos nos están afectando? En general vamos a tener problemáticas en la vida cotidiana en la que nos vamos a ver involucrados en triangulaciones. Estas pueden ser, por ejemplo, triangulaciones en el trabajo con compañeros, triangulaciones en nuestra casa con nuestra esposa e hijos o esposo e hijos, triangulaciones con nuestros hermanos y con nuestros padres, problemáticas en las que no seamos reconocidos en, por ejemplo, parejas anteriores. Sucede muchas veces que no se da el lugar al padre o a la madre de un hijo, ¿sí? De una pareja anterior. Y esto es consecuencia de algún triángulo no visto en nuestro sistema familiar, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve y cómo nos sirve hacer esto en constelaciones? Nosotros podemos analizar estos triángulos y estas triangulaciones y podemos verlo en una configuración para desarmarlo. Déjennos en los comentarios dudas que tengan, situaciones de triángulos que ustedes vean, situaciones similares a estas que les comentamos, aunque no identifiquen la triangulación, pero sí problemáticas de este tipo y nosotros les vamos respondiendo para que ustedes puedan estar un poco más orientados de cómo esta problemática acontece en sus vidas, ¿sí? Recuerden suscribirse en la campanita y de esa manera van a tener notificaciones de cuando hacemos nuevos videos con nuevos temas. También pueden dejarnos temas que les gustaría que hablemos y vamos a ir grabando los podcasts para poder ayudarlos a ustedes a que tengan más información y más posibilidades de resolver estas problemáticas, ¿ok? Bueno, ¿cómo resuelvo esto en general? Honrando el destino de nuestro ancestro y saliendo de vivir la vida parado en su vida. Es decir, a veces la lealtad con nuestros ancestros es tan fuerte que vivimos nuestra vida parados en su vida. En las constelaciones podemos hacer un trabajo para que eso se modifique y cambie y podemos traer a la persona a su lugar en la vida, ¿sí? Esto, ¿por qué lo hacemos? Porque para que nuestro ancestro sea reconocido, nosotros vivimos la vida igual que ellos para que se vea el dolor que ellos vivieron. Por ejemplo, una nieta que siente lo mismo que esta abuela que comentábamos antes, para que esta abuela sea vista y sea reconocida, ¿sí? Y porte el dolor de ella hasta que se integra en el sistema el dolor que ella vivió. Bueno, por el día de hoy vamos a ver hasta acá. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Recuerden que vamos a seguir poniendo nuevos temas en el canal. Y les mando un abrazo fuerte, espero que les haya ayudado mucho y que esta información sea muy representativa para ustedes y aquel o aquella persona que quieran compartirle esta información se va a hacer bueno porque va a ayudar cada vez a más personas. Así que les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo.